esperemos que estén disfrutando muchísimo de las ponencias y de interrelacionarse unos con otros, que al fin y al cabo era el fin que tenía este congreso. Por seguir con las frases célebres, hay una de Paul Valéry que apuntaba y decía que la mejor forma de hacer tus sueños realidad es despertar. Dicen que si sueñas muy fuerte, los sueños se pueden hacer realidad, pero para eso hace falta soñar. Solo tú tienes en tu mano conseguir lo que puedes propongas. Solo intenta, y si ves que puedes conseguir, cierra los ojos y piensa que ya lo has conseguido. Quizá cuando los abras estés disfrutando ya de tu propio sueño. Los ponentes de este módulo son don Tomás Castillo, don Víctor de la Taza y doña Idoya Jorajura Moderna, don Roberto Cámara. Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Da gusto ver esta sala de Civicán. Yo hacía mucho tiempo que no la veía tan llena de gente, y de gente que además viene con ganas de escuchar y de aprender, como vengo yo hoy aquí. Cuando me llamaron de la asociación proponiéndome estar en esta mesa, en esta jornada, pues la verdad es que fui un poco egoísta, porque dije que sí. Luego ya el por qué, yo creo que no se lo he dicho, pero lo voy a contar ahora. Y es porque yo hoy he venido a aprender, y de verdad que estoy teniendo una tarde muy emocionante. Me había preparado una entrada que no la voy a leer, porque creo que lo que he vivido esta tarde aquí, me encantaría de verdad que la tele estuviera aquí en directo y poder contar a todo el mundo lo que yo estoy viviendo aquí, porque verdaderamente creo que los periodistas y la sociedad en general tenía que estar hoy aquí escuchando pues lo que hemos estado escuchando hasta ahora y lo que vamos a escuchar en la próxima hora. En la próxima hora abrimos la página de la ilusión del día a día, y la ilusión es lo que creo que mueve la vida de todos. ¿Quién no tiene una ilusión? Yo intento tener una ilusión viva cada mañana, cuando voy a trabajar, cuando llega el fin de semana, cuando llega mañana sábado, y descansar de una semana dura. Bueno, pues la ilusión es lo que nos mueve, ¿no? El diccionario de la Real Academia dice que ilusión es esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Bueno, pues esa ilusión también con la que decía la profesora y madre Isabel Sánchez en la ponencia anterior, que se había reencontrado hace poco con ella cuando su hijo le dijo que quería quedarse a jugar con sus amigos y no irse a casa, pues esa ilusión es la que nos tiene que mover en el día a día, pero para todo, para el trabajo, para la familia, para los amigos, y movernos por algo, ¿no? Y sentir que estamos vivos. Y yo de verdad estoy muy emocionado, y me he emocionado en varios momentos esta tarde. No tengo ningún problema en decirlo tampoco. Me ha hecho mucha gracia ver a todo un consejero de Educación del Gobierno de Navarra, que siempre son tan serios y metidos siempre pues en el guión que preparan sus jefes de gabinete, y no salirse de la línea, ¿no? Hablar del amor y hablar de la ilusión y de la alegría. Bueno, pues me ha encantado escucharlo y lo comparto 100%. Pero los protagonistas de los próximos minutos son ellos tres. A Tomás Castillo ya le hemos escuchado antes, pero ahora nos va a descubrir las capacidades. Voy a recordar su currículum por si alguno de ustedes se ha incorporado ahora al Congreso. Es licenciado en Psicología por la Universidad de Salamanca, fundador y director gerente de la Asociación AMICA y Centros Especiales de Empleo. Es presidente de la Federación Española de Fibrosis Quística, miembro de la Junta Directiva de la Federación Española de Enfermedades Raras, y tiene la actividad docente en la Universidad de Cantabria y la Universidad Católica de Valencia. A su lado está Victorio Latasa. Él yo creo que nos va a abrir un poco su corazón, ¿no? Yo creo que sí, que nos va a hablar de su vida. Él trabaja en Tasubinsa, y como buen conferenciante también sobre discapacidad se ha preparado una charla que nos va a dejar a todos, no nos va a dejar indiferentes para nada. Igual que Idoya Jorajuría, que bajo el título El lado positivo de la discapacidad, pues nos va a sorprender también esta tarde. Yo creo que sí, vamos a aprender un montón. Es licenciada en Magisterio Infantil por la Universidad Pública de Navarra, es licenciada también en Psicopedagogía por la Universidad de Navarra,
cursa un máster universitario en intervención social con individuos, familias y grupos y ha trabajado como maestra de educación de infantil en prácticas en varios centros escolares de Pamplona. Así que pido un fuerte aplauso para los tres y le cedemos la palabra a Tomás. Bueno, pues después de la visión que planteábamos en la mesa anterior en positivo de este fenómeno de la discapacidad que es común a todas las personas y que en definitiva hemos cometido, como decía, una serie de errores de visión, errores de bulto, al considerar más las discapacidades de las personas que sus posibilidades, que sus capacidades, viene la pregunta, bueno, y con ese planteamiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, pues nosotros en Amica nos planteamos esta pregunta de cuál era nuestra misión en realidad en la sociedad, con esta nueva visión de la persona, en primer término, de las discapacidades en un segundo o tercer plano y fundamentalmente buscando pues todo eso que la persona puede hacer, todo eso que la persona pueda dar. Y se nos ocurrió que efectivamente nuestra misión era descubrir capacidades, que era quizás uno de los grandes errores también que habíamos cometido las organizaciones históricamente. Hablar de que atendíamos a discapacitados, de que apoyábamos a discapacitados, pero fundamentalmente a veces a las organizaciones les cuesta presentarse en términos en positivos. ¿Cómo lo diríamos en positivo lo que tendríamos que hacer las organizaciones, lo que tendríamos que hacer las familias y lo que tenemos que hacer, desde luego, los profesionales? Bueno, pues descubrir capacidades es todo un reto. ¿Y esto cómo se puede hacer? Es lo que yo quisiera trasladarles esta tarde. ¿Cómo podemos descubrir capacidades? Bueno, pues lo primero sería efectivamente poner a la persona en el centro. La verdad es que hasta ahora posiblemente nos hayamos dedicado más a organizar servicios, pensando que eran beneficiosos para las personas, y entonces organizábamos servicios para este tipo de personas, para este tipo de discapacitados. Y esas personas tenían que entrar en esos servicios y aprender las cosas o formarse o rehabilitarse en las cosas que teníamos previstas nosotros en esos servicios. Esta ha sido la tradición, sigue siendo todavía una realidad. Bueno, la verdad es que esto es un error también. Una de las cosas que yo apuntaba en la ponencia anterior es que lo que hemos aprendido es que cada ser humano es diferente y que cada ser humano requiere su propio proyecto en la vida. Cada ser humano tiene derecho, además, a tener proyectos en la vida. Todos tenemos proyectos. Y parecía que las personas con discapacidad eran personas sin futuro, ¿verdad? Bueno, pues que estuvieran bien atendidas, que acudieran a un centro. Pues no, esto no puede ser así. Todas las personas tenemos derecho a tener ilusiones en la vida y a tener proyectos en la vida. Y entonces, si nos planteamos que eso debe ser así, para que no se queden palabras, es cuando tenemos que decir, todas las organizaciones tenemos que ponernos en función del proyecto personal de cada persona. Y la idea de servicio cambia por completo, porque no es la persona la que sigue itinerarios que hemos marcado, sino que somos nosotros los que seguimos y apoyamos los itinerarios que la propia persona nos pide. Este es un cambio, a mi modo de ver, un cambio de paradigma radical, porque para que esto se produzca, lo primero que se tiene que producir es algo que hemos hecho realmente poco.
poquísimo, que es escuchar a la persona. Escuchar lo que quiere. Ponernos a su nivel. No pensar que tenemos nosotros mejores ideas y que sabemos lo que le conviene. No atribuirnos esa capacidad de dirigir la vida de las personas, porque entendemos que sabemos perfectamente lo que les pasa y sabemos muy bien lo que sería bueno para ellas. Esto es un tremendo error también. Tiene que haber una actitud de escucha y de basar lo que hagamos en lo que la persona quiere. Quizás otro paradigma importante es que las personas con discapacidades evolucionan igual que las demás personas y tienen necesidades diferentes en cada etapa de su vida, por lo que nos exige a todos prestar apoyos diferentes. Desde luego, huir mucho de aquella idea que antes decía de tratar y de ver a la persona como si viviera una minoría de edad, una infancia casi permanente. Estamos hablando de personas que evolucionan también. Y apoyar, buscar la fórmula, lo que mejor puede servirle a cada persona en cada etapa de su vida. Este es otro de los propósitos que nosotros nos hemos planteado, porque son necesidades diferentes, pero también porque cada persona tiene necesidades diferentes. Y quizás para que entendamos esto, o partimos de la idea de buscar realmente, escuchando a la persona, su individualidad, o nos quedamos en generalidades, o nos podemos incluso perder. Yo suelo hacerme la pregunta: ¿es que dos personas por tener síndrome de Down son iguales? Posiblemente sus diferencias en carácter, en forma de ser, en forma de hacer las cosas, de pensar, son mayores que entre dos personas que nos podemos considerar que hacemos una vida normal. Y entonces, ¿por qué tenemos que tratar a dos personas con síndrome de Down igual? Si son diferentes. ¿Por qué tenemos que agruparles? ¿Por qué tenemos que crear centros donde las personas se les trabaja en grupos, como si fueran iguales o parecidos? Pues porque no hemos hecho esa labor de análisis, de estudio de la individualidad de cada persona. Y entonces es cuando nos damos cuenta que María no tiene nada que ver con Juan, aunque tengan los dos síndromes de Down. Que María tiene ilusiones en la vida completamente distintas a las de Juan. Que le interesan cosas completamente distintas. Que aquello que a Juan le gusta aprender, a ella no le gusta aprender. Pues esta es otra de las claves que a nuestro modo de ver nos ayudaría a descubrir esas capacidades que todos tenemos, ¿verdad? Pero hay otra que es clave, y es que las personas, aquí se ha dicho, todos tenemos derechos, ejerzámoslos. El gran drama de muchas personas con discapacidades es que tienen derechos reconocidos en las leyes, pero no tienen posibilidades de ejercerlos. Ni tampoco tienen a su lado quienes les ayuden a ejercerlos, a tomar las decisiones por sí mismas y no que otros decidan por mí. Todos tenemos derecho a tomar las decisiones en lo que respecta a nuestras vidas. Y sin embargo, si analizamos la vida de muchas personas con discapacidad intelectual, su vida está dirigida por otras personas, ¿verdad? Bueno, pues el ejercer derechos dignifica la vida de la persona, evidentemente. Hombre, también tienen derecho a trabajar, claro, y que la sociedad, las organizaciones, todos proveamos
las posibilidades de que una persona trabaje. Claro que es un derecho también. Y para eso, quizás otros, los profesionales, con demasiada frecuencia hemos determinado, no, es que esta persona con la capacidad que tiene posiblemente pueda solamente estar en un centro ocupacional. Y te encuentras que aquel muchacho que entró con 18, 20 años al centro ocupacional, con 24, después de 30 años, con 50, sigue haciendo lo mismo. Triste futuro, porque evidentemente nadie se ha dedicado a descubrir sus capacidades entonces, y la determinación profesional que se hizo por aquel equipo 30 años atrás, pues le ha llevado a estar toda su vida haciendo lo mismo. Bueno, pues el ejercicio de derechos, a mi modo de ver, es fundamental, y en este momento, ciertamente, es uno de los ejes claves de la interpretación de cómo debemos de abordar el fenómeno de la discapacidad como portadores de derechos de ciudadanía, que la propia Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas, que está en vigor desde el 2006, ampara en este momento, y ha nacido precisamente con este objetivo. Otro de los principios que nos parece fundamental es pasar de la idea de normalización que nos ha guiado a la idea de igualdad. Mire usted, yo no tengo por qué ser normal según ustedes lo entienden. Nunca voy a ser normal como usted lo entiende. Yo soy así. Mis genes han determinado que yo voy a ser así, como los suyos. Como yo, el que algún día perdí el pelo, ¿verdad? Seguramente fue por mis genes. Y desde luego, nunca voy a recuperar el pelo. Pues, ¿por qué se empeñan ustedes en que yo sea normal? ¿Por qué ustedes se empeñan en que sea estándar, de acuerdo a unas definiciones que ustedes han hecho de cómo deben ser las personas, cómo deben evolucionar las personas? Es que la mayoría son así. Bueno, eso lo dice la estadística, evidentemente. Pero hay muchas otras personas que no podemos seguir esos parámetros. Luego, no me pida usted imposibles. Nunca voy a ser normal. No intenten ustedes, papás, que me parezca mucho a los niños que llaman normales, porque yo soy así. Acépteme como soy, ¿verdad? Bueno, pues, sin embargo, ¿qué necesito? Oportunidades. Igualdad de oportunidades. Eso es lo que realmente necesito. Que ahí es donde hay grandes diferencias, realmente. No tanto en mi apariencia física, sino en que no se ponen los mismos medios que se ponen para otras personas. Y si se ponen los mismos medios, yo les aseguro que tengo siempre una reflexión profesional que compartir. He tenido la fortuna de conocer a muchos pequeños de meses, de pocos años, y a muchas familias que han venido pidiendo apoyos para sus hijos. Y la verdad es que con nuestras metodologías de diagnóstico, pues hacíamos determinadas previsiones evolutivas de posibilidades de aquellos niños. Bueno, hoy muchos de esos niños y esas niñas tienen 25, 26, 28 años, y prácticamente la totalidad de ellos han hecho muchísimo más de lo que pensábamos. A veces incluso con las familias se lo comento. ¿Tú te imaginabas que algún día tu hijo estuviera trabajando? ¿Pensaste que se podría sacar un carnet de conducir? ¿Le viste con su novio o con su novia? Bueno, que te diga que quiere irse de casa y quiere independizarse porque hemos organizado un piso, ¿te lo imaginabas? Pues muchas familias me dicen que no, que nunca lo pensaron. Pero es que tampoco yo. Y esto nos tiene que llevar a una reflexión a todos muy importante. Y es que las limitaciones con frecuencia las ponemos nosotros, pensando que las personas pueden llegar hasta aquí o hasta allá. Y las personas,
a mí me han demostrado, y por a mí que han pasado más de 5.000 ya en estos 27 años, me han demostrado no que hacen un poco más de lo que pensábamos si tienen oportunidades, sino hacen muchísimo más de lo imaginable. Y esto es, a mi modo de ver, otro de los paradigmas que nos tiene que cambiar. Que si nosotros ponemos todas las posibilidades, las personas, damos oportunidades a las personas llegan muchísimo más allá de lo que nosotros podemos pensar. Y desde luego, nunca limitar por nuestra cuenta, ¿verdad? Bueno, otra de las cosas que tenemos, a mi modo de ver, que avanzar mucho para descubrir capacidades. Y es que las personas, todas, tenemos derecho a estar con los demás, a vivir como viven los demás, a disfrutar de lo que disfrutan los demás, a ser queridos como son los demás. Y hemos tenido una tendencia a pensar que la discapacidad era mejor tratada en sitios de diferentes, en instituciones que estaban especializadas en esto, ¿verdad? Y claro, es posible que nos encontremos con instituciones que estén muy especializadas, que sepan mucho del problema que tiene nuestro hijo, pero priorizar esto ha producido con mucha frecuencia un desarraigo respecto de otras capacidades que yo podría tener de convivencia con las demás personas y que no he podido desarrollar. Es más, creo que con esto con frecuencia hemos privado a otros niños de crecer conviviendo con otros pequeños con discapacidades. Y eso no es bueno para los demás niños, porque los demás niños crecen pensando que solamente hay niños pues con determinadas capacidades, y eso es un error. Cuando tienen que tratarles después, no saben cómo tratarles. Lo bueno para ambos es que crezcamos juntos, es que los niños se den cuenta de que pueden tener amigos también que tienen una limitación y que pueden ayudarles y enseñarles a jugar al fútbol y apoyarles en sus dificultades de aprender las cosas. En esa educación, yo creo, ¿verdad? En esa educación en la comunidad inclusiva, en la que todos aprendemos, unos niños de otros, unos adultos de otros, a que esto de convivir con la discapacidad nos enseña a todos a entender mejor la naturaleza de nuestra existencia. Fíjense, yo una de las cosas que tengo que agradecer muchísimo, mi dedicación profesional, es a las personas con las que he trabajado, porque me han enseñado más de lo que yo les he enseñado a ellas, sobre todo a entender las claves de la vida. Y si yo, en la ponencia anterior yo les explicaba, esto de la discapacidad, todo el mundo la vamos a conocer, es algo natural en nuestra existencia. Yo lo he aprendido conviviendo con personas con discapacidad, fundamentalmente. Y a veces son obviedades, son realidades de la vida tan sencillas que nadie nos lo había enseñado, salvo las personas que están viviendo con la discapacidad, porque son los auténticos expertos y expertas de qué se trata esto. Y como me interesa a mí saberlo, yo he aprendido de ello y creo además que debe interesar a todo el mundo porque ayudaría a entender mejor la naturaleza de su existencia, de la existencia de todos, ¿verdad? Como este otro paradigma de acercarnos los servicios a las personas, ¿verdad? Igual acertábamos más si fuéramos avanzando en que no sean las personas las que vengan a centros que organizamos para las personas con discapacidad, sino que nosotros, los especialistas, las organizaciones, fuéramos capaces de ir a donde las personas nos necesitan. ¿Y dónde nos necesitan realmente? Pues nos necesitan en su familia, desde que nacemos, para apoyarnos, para entender esto que ha ocurrido y entenderlo de otra manera. Nos necesitan para que otros especialistas también tengan esta información y esta visión de que no ha venido una desgracia hoy, sino que ha nacido una persona con todos sus derechos a ser feliz
y no a ser un niño problema, ¿verdad? A que los niños puedan jugar con los demás niños en sus barrios y no se les vea como niños diferentes, sino que podamos incorporarles a todas las actividades, a que cuando se incorporan a los centros educativos haya los recursos necesarios para que tengas la discapacidad que tengas, una limitación grande o menor, tengas los apoyos suficientes y no apoyos precarios, sino los suficientes para poder aprender con los demás niños, para que mis inteligencias, que seguro que las tengo, se desarrollen y no solamente la que escolarmente se entiende porque tengo que aprender un currículum determinado, para que cuando sea un joven y quiera ya aprender un oficio, también pueda aprender ese oficio y recibir los apoyos en los centros de formación, para trabajar en las fábricas, en los servicios, donde trabajan las demás personas y con los apoyos que puedan necesitar para ello. Es decir, ir nosotros a donde están las personas en vez que las personas vengan a donde estamos nosotros. Este es el gran cambio de paradigma que a mi modo de ver tenemos que avanzar, ¿verdad? Y para esto tenemos que trabajar juntos. Nosotros apostamos desde el principio por hacer gestión de todo conjuntamente, los profesionales, las personas usuarias y las familias. Clave que las familias y los profesionales estemos trabajando juntos en esto. Ya sabemos que los profesionales pueden tener más conocimientos, más ideas, pero sois los familiares los que estáis conviviendo con realidades en el día a día y quienes tenéis muy claro si las cosas van bien o no van bien generalmente. Y yo creo que el incorporar en este proceso a las propias personas, escuchándoles, como decía antes, que tomen decisiones con nosotros, que nos manifiesten qué es lo que quieren hacer, nos va a ajustar mucho más aquellas cosas que tenemos que hacer para las personas, centrándonos en sus intereses. Pero yo creo que esta idea de trabajar juntos es clave para que vayamos avanzando en descubrir capacidades. Todavía con frecuencia los profesionales trabajan en un orden de cosas y las familias en otro orden, coordinándose, pero no trabajando juntos, que es diferente, ¿verdad? Bueno, y para esto, para conseguir cosas, hay que ser emprendedores. Yo lo tengo muy claro. La fe en las personas, en las posibilidades de las personas, nos lleva a lanzarnos, ¿verdad? Y lanzar la idea de efectivamente ver en positivo, de entrar en las redes y tener 200.000 entradas en un solo día. Esto es ser emprendedores, creer en las posibilidades de las personas. Nuestros hijos tienen posibilidades, sobre todo, más que problemas. Mucho más que problemas, tienen posibilidades. Y para eso tenemos que, para destacar eso, para encontrar la solución a su futuro, para abrirles camino, para que se sientan apoyados y que creemos en sus posibilidades, tenemos que imprimir este carácter absolutamente emprendedor, como creo que este movimiento Up lo está demostrando, ¿verdad? Y luego, crear alianzas, efectivamente, aprender unos de otros, abrirnos las puertas y las ventanas. Nadie lo sabe todo, pero juntos aprendemos mucho más. Yo creo que en la cooperación está realmente la base del desarrollo y del conocimiento también, ¿verdad? Que todas las experiencias que vamos teniendo en unos lugares puedan servir para que en otros se desarrollen. Yo quería terminar diciéndoos que vivimos un momento realmente histórico, del que tenemos que ser conscientes de que somos una generación, en algunos sentidos, privilegiada, a pesar de todo lo que nos cuentan por ahí, de que estamos ante una crisis y todo eso. Hay otras cosas, otros aspectos muy positivos que se están produciendo. Solamente unas pinceladas para que vean lo importante del momento que estamos viviendo. En el 2001 se aprueba la nueva clasificación internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud por la Organización Mundial de la Salud, con una nueva visión biopsicosocial de la discapacidad, positiva de la discapacidad.
lo que yo les estaba comentando en la primera intervención, en realidad, en gran medida, fueron aportaciones que debatimos los expertos en su momento de cómo podríamos enfocar la visión de la discapacidad en el siglo XXI. Bueno, pues esto ya es un acuerdo mundial, no es una propuesta solamente de algunos expertos, ya es un acuerdo mundial que se refleja en esta clasificación, esta visión de que efectivamente la discapacidad tiene componentes biológicos, tiene componentes psicológicos, pero también tiene componentes sociales muy claros, ¿verdad? Y que la discapacidad no es aquello que pensábamos que le ocurría solamente a las personas, sino que la discapacidad es un resultado, ¿verdad?, entre mis limitaciones con lo que me encuentro en el entorno. Bueno, pues en 2006 se aprueba esta convención de las que les hablaba antes, de los derechos de las personas con discapacidad, a la que España se ha adherido y que es una ley en España en este momento. ¿Y qué viene a hacer la convención? Viene a decirnos, señores, las personas con discapacidad tienen iguales derechos que las demás personas, ¿de acuerdo? Vamos a poner una herramienta para que se puedan cumplir, ¿de acuerdo? Con lo cual, a partir de ahora esta convención ya en España es aplicable directamente. Ya todas las leyes españolas se tienen que adaptar a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y sobre todo, es una herramienta jurídica para que las propias personas ejerzan sus derechos directamente, apoyándolas por los padres, las madres, los especialistas, las organizaciones, pero las propias personas pueden ejercer directamente sus derechos y a partir de ahora hay un antes y un después. Lo que ahora pedíamos, por favor, ahora se puede decir, primero por favor, pero después, si no me lo das, se puede decir, tengo derecho. Bueno, pues ese mismo año, en 2006, se aprueba en España una ley importantísima para nosotros, aunque muchos le llaman de forma distinta como se llama, la ley de dependencia, dicen algunos, en realidad se llama Ley para la Promoción de la Autonomía Personal y de atención a las personas en situación de dependencia. Fíjense que la dependencia aparece muy al final de la ley, pero es que esta ley viene a reconocer por primera vez en España el derecho a la autonomía personal, el derecho que tenemos todas las personas a hacer las cosas por nosotros mismos en todo lo que podamos y a recibir los apoyos para poderlo desarrollar. Y en 2010 se aprueba la Estrategia Europea sobre Discapacidad con el lema igualdad de derechos y de oportunidades para todas las personas. Fíjense, todo lo que les he venido diciendo a lo largo de la tarde lo tenemos ya plasmado en acuerdos internacionales, en leyes, como es la Convención Internacionales, en propuestas de la Unión Europea. No estamos hablando de que estemos solos, estamos hablando de que tenemos en este momento una serie de herramientas en las que el cambio es realmente posible. Y esto es lo que tiene que hacernos creernos en realidad de que tenemos en nuestras manos unas posibilidades de cambio enormes. Y todo esto tenemos que comunicarlo, tenemos que difundirlo, ¿verdad? Está en nuestras manos más que nunca la posibilidad del cambio. Por eso, yo entiendo que estoy convencido, la generación del cambio. Luego, hagámoslo realidad. Muchas gracias. Pues entre todos, ¿no? Entre todos, que es de lo que se trata y lo que vamos a intentar ir descubriendo en lo que nos queda de congreso, que hay mucho todavía por delante. Bueno, Victorio Latasa, ¿estás preparado ya? ¿Está todo en orden? Todo en orden. Pues adelante. Bueno, en primer lugar, me encuentro muy encantado de estar otra vez en mi casa, la del Civicán, la casa de todos. Luego, segundo, agradecer a Síndrome AP el facilitar esta oportunidad, ¿no? Y una tercera parte, ¿por qué llamo la ilusión del día a día? Porque hemos dicho, una parte importante de las personas es tener ilusión, por eso vivimos. Entonces, de todas las personas, incluidas las personas con discapacidad. Me llamo Victorio Latasa. Nací un 17 de julio de 1965 en Pamplona.
Nací a los 10 meses. El embarazo hasta entonces había ido sin ningún problema. La única cosa es que, claro, las madres, como son entendidas, pues veían que este niño tardaba más en nacer. Yo suelo decir que, como estaba tan a gusto, no quería salir. Se estaba muy calentito, la verdad. Se cree que el líquido amniótico estaba infectado. El parto fue normal. Al cabo de unos días me ingresaron porque surgieron problemas. En mi vida ha habido retrasos en los procesos vitales. Con 4 años empecé la etapa escolar como todo hijo de vecino, cosa que me alegró en su momento. A los 6 años se diagnosticó una dislexia. No se hacen los trámites para la obtención del certificado de minusvalía, porque, como hemos visto aquí muy habitualmente, pues mi familia era Grecia, sobre todo mi padre. Empieza mi etapa escolar, sigue con primero, y se decide que tengo que repetir curso para tener un buen futuro. En el curso de 79-80 terminó el EGB y al año siguiente empezó formación profesional en la etapa de automoción. Fue en este momento cuando yo me enteré que era una persona discapacitada. Vale. En 1982 se solicitó el certificado de minusvalía. Y en ese mismo año se solicita mi ingreso en los talleres de ANFAS. En enero del 1990, obtengo plaza en los talleres de ANFAS. Y en este año se crea la empresa Tasubinsa, surgida de los antiguos talleres de esta asociación. En julio caigo en un proceso de depresión que hace que se solicite una revisión del certificado de minusvalía. De este proceso tan maravilloso, sí, ya sé que he dicho maravilloso, salgo reforzado y siendo una mejor persona. Yo no sabía cómo explicar las cosas, que me importaba, que me estaba perdiendo el ver cada día, el ver pasar una mariposa, como habéis dicho, pues que mi hijo diga a su madre: mamá, quiero estar con mis amigos, ¿me dejas? ¿Y por qué no expresar el cumplimiento de mi ilusión? En ese momento, llorar. ¿Llorar por qué? Porque he conseguido un objetivo, que se cumpla una ilusión. ¿Por qué tenemos que ser tan inmaduros de no mostrar nuestros sentimientos? En estos 21 años he desempeñado diversos trabajos. Ya nos han comentado expertos anteriores que ha habido diferentes maneras de llamar a la discapacidad a lo largo de los años. Antiguamente se centraba en la asistencia y la recuperación de las capacidades. Ahora, en alcanzar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad en todos los aspectos de la vida. Inclusión. Bueno, ahí tenemos unos términos que a todos nos sonarán. Al final, como se ha dicho, era una época y a todo hay que etiquetar. Tenemos esa manía. Actualmente se basa mucho la discapacidad en calidad de vida, lo que las personas consideramos importante para nuestro bienestar personal. Y sus 8 dimensiones son las siguientes: relaciones entre las personas,
bienestar emocional, bienestar físico, bienestar personal, bienestar material, autodeterminación, inclusión social y derechos. Me voy a centrar en la autodeterminación. Las personas podemos y debemos elegir qué queremos hacer, con quién estar, resolver nuestros problemas, en definitiva, ser nosotros mismos. Los grupos de una herramienta muy importante para conseguir esto son los grupos de autogestión. Una forma de enterarnos es aprender las habilidades propias de la autodeterminación, grupos de autogestores. La autodeterminación, la autogestión no es lo mismo, aunque son muy parecidos. La autodeterminación es para todo el mundo. Todo el mundo tenemos derecho a autodeterminarnos. De hecho, todo el mundo tenemos posibilidades de ser más autónomos. Pero no toda la gente tiene esa posibilidad en relacionarse con la sociedad y en su representabilidad, en definitiva, en autogestionarse. ¿Cómo veo el futuro? El futuro lo veo halagüeño, muy motivador. De hecho, Tomás nos ha dado en sus últimos pistoletazos unas realidades, no un futuro. Con esas realidades, el futuro tiene que ser eso. Y me voy a basar más en el futuro, en la nueva definición de FEAS. Esto sí está hecho para las personas con discapacidad, pero sirve para cualquier persona. Ya vamos a ver. Contribuir desde el compromiso ético. Claro, a todo el mundo nos gusta que nos traten con calidad y que se hagan las cosas con nosotros y bien. Con los apoyos y oportunidades a que cada persona con discapacidad intelectual o de desarrollo y su familia puedan desarrollar su proyecto de calidad de vida. Nos han dicho anterior que hemos pasado de programas a hacer el proyecto de cada persona, de la colectivización a la individualización. Esto es muy importante. Y digo también el proyecto de la familia, porque también hay que acompañarse en este duelo y en este acompañamiento. Así como a promover su inclusión como ciudadanos de pleno derecho, en una sociedad más justa y solidaria. Inclusión, por supuesto. Hay una diferencia. La inclusión, nos sentimos incluidos. No me vale que yo pueda asistir a donde puedan asistir las demás personas si no me siento incluida. No iré, porque no sentiré que me quieren. Y claro, como anteriormente, como toda persona, tengo unos derechos y unos deberes, que tendré que también aprender y saberlos ejercer. Cambio. Antes servicios, ahora apoyos. Implicación de la sociedad y de la familia. Bueno, aquí surge un pequeño temor. Nos hemos quedado un poco atrás en la reivindicación, sobre todo de las familias. Y hemos avanzado mucho en la reivindicación de que las propias personas tienen que hablar por sí mismas. Las personas, bueno, como conclusión, porque ya vamos a... ¿Qué tal voy de tiempo? Vale. Era mi mayor problema. Pensaba que me iba a pasar el tiempo. Como conclusión y como idea, me gustaría que quedaría... Las personas somos
la punta de la flecha junto con las familias. Pero necesitamos a profesionales, voluntarios, etcétera, para que el tirador sea el impulso y todos en la misma dirección. Ahora sí podemos decir que las cosas se están haciendo por y con nosotros y para nosotros. Muchas gracias por escucharme. Bueno, Victorio, lo bueno si breve, 2 veces bueno, pero cuando lo bueno es bueno, no hace falta apurar. Bueno, es el turno de Idoia. Adelante. Idoia Jorajuría nos va a hablar del lado positivo de la discapacidad. Vamos muy bien de tiempo, o sea que hay espacio todavía para que vayamos ya pensando también las preguntas, para que continúe el debate, porque interesantísimas están siendo las intervenciones y los debates de buenas intervenciones pues suelen ser aún mejores. Así que adelante. Bueno, pues en primer lugar, buenas tardes. Daros las gracias a la asociación por habernos invitado y a todos vosotros por estar aquí escuchándonos un viernes a la tarde. Bueno, como han dicho, yo he decidido titular a lo que os voy a contar el lado positivo de la discapacidad. Cuando puse este título, me acordaba del vídeo que hemos visto hoy, que también está en la página web vuestra, y no sé, yo veía todos los niños, las familias, los amigos que aparecen en él, todos o casi todos aparecen sonriendo, transmitiendo alegría. Cuando hemos visto a los chicos bailando, lo mismo, nos transmitían alegría y demás. Quizás esto pueda justificar que la discapacidad tenga también un lado positivo. Dicho esto, seguiré mi presentación presentándome. Como ya han dicho, soy Idoia, tengo 24 años, soy maestra de educación infantil, psicopedagoga y ahora estoy estudiando un máster. Además, en mis tiempos libres suelo ir a un proyecto donde ayudo a dar apoyo escolar a unos chicos de primaria y de la ESO. Y por último, tengo una discapacidad motora, concretamente una parálisis cerebral infantil. Bueno, el orden de esta presentación que he hecho, la he hecho un poco a breve. He puesto lo de la discapacidad en el último lugar. ¿Por qué? Bueno, pues como ya han dicho ponentes anteriores, pero yo también quiero incidir en la idea de que una discapacidad nunca puede definir a la persona. Aunque Juan tenga síndrome de Down, además del síndrome de Down, tiene un montón de capacidades que le definen. Alegre, abierto, le gustarán los coches, jugar con sus hermanos, con los primos, etc. Y luego también otra cosa que ha dicho Tomás que me parece súper importante es que a veces decimos que una persona tiene síndrome de Down.
porque decir eso es entenderme, entre comillas, no decir nada, porque puede tener síndrome de Down y ser de una manera o puede ser de otra manera, por lo cual el síndrome de Down en sí, si nos quedamos ahí, pues nos va a decir muy poco. Yo os voy a contar algunas cosas y para eso voy a hacer un pequeño repaso sobre mi vida. En primer lugar, me centraré por las diferentes etapas educativas por las que he pasado. Comenzaré con el primer ciclo de educación infantil. Con 4 meses empiezo a ir a una escuela infantil. Allí estoy integrada en un aula de educación especial, es decir, con más alumnos que tienen otras discapacidades. Bueno, o como diríamos aquí, ya después de estar toda la tarde, niños con diferentes capacidades. Además de esta escuela, fuera de esta escuela infantil, recibo fisioterapia y logopedia. Y en esta escuela estoy hasta los 4 años. Desde el equipo, bueno, ya sabéis que de normal los niños pasan al segundo ciclo con 3 años, pero en mi caso, desde el equipo de atención temprana, pues se decide que para mi progreso puede ser mejor quedarme en esta etapa un año más, hasta los 4 años. ¿Qué pasa a los 4 años? Bueno, pues que ya hay que cambiar de centro. 2 decisiones importantes que hay que tomar en relación a este nuevo paso en la vida. En primer lugar, ¿a qué centro ir? Si ir al centro que me corresponde por ubicación, es decir, el que está al lado de mi casa, o ir a un centro de integración preferente para alumnos con discapacidad motora, que es allí donde va a haber más recursos y ayudas que me van a permitir llevar a cabo mi escolarización mejor. Al final se decide que vaya a un centro de integración. Y luego, otro tema, ¿a qué curso? Porque como ya os he dicho, yo tenía 4 años y por edad me correspondería ir a segunda de infantil. Pero claro, teniendo una discapacidad motora, pues la propuesta desde educación fue que mejor que empezara con 3 años. Mi familia, mis padres, eran de la opinión de que no, de que en principio yo tenía derecho a la oportunidad, como todos los niños, a empezar al curso que me correspondía por edad, que luego se veía que andaba mal y que era mejor quedarme un año más en infantil, pues siempre había tiempo, pero en principio, pues por lo menos tener esa oportunidad, probar. Y bueno, y al final fui al curso que me correspondía con mi edad. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que a veces a las familias, a los padres, os va
os va a tocar luchar por vuestros hijos, hacer ver que ellos deben tener la misma oportunidad. Que ojo, eso no quiere decir que las instituciones educativas lo que plantean, claro que lo hacen con su mejor intención. Seguro que cuando dirían a mis padres eso, lo harían pensarían que era lo mejor para mí. Pero bueno, eso, que a veces os va a tocar defender cosas y que ánimo. Bueno, entonces empiezo mi escolarización en el Colegio Público de Filagaña, que es un centro de integración para alumnado con discapacidad motora. En infantil, ¿con qué apoyos personales conté? Pues con una fisioterapeuta, una cuidadora, una profesora de apoyo, una logopeda y, súper importante, el apoyo incondicional de mi familia, que si no fuese por ellos, pues no sé dónde estaría. Como os habéis fijado, en algunos apoyos personales he puesto pues horas, 5 horas, 4 horas, y en las familias estuve a punto de poner 24 horas. Pero bueno, ¿qué os voy a contar yo que no sepáis? No. Algunas cosas que recuerdo de educación infantil. Bueno, pues que verdaderamente lo que yo recuerdo es que había una inclusión verdadera. Yo lo que recuerdo es que hacía las mismas actividades que mis compañeros y que me llevaba bien con ellos. Y luego, lo que sí que le daba vueltas era porque mis compañeros no iban a fisioterapia y yo sí. Y bueno, seguro que si nos ha tocado, os tocará en más de un momento hablar con vuestros hijos de estas cosas y que hay que hablarlo y no pasa nada. La primaria estudio en este mismo centro y sigo teniendo los mismos cursos personales. A la fisioterapeuta, la cuidadora, la profesora de apoyo y la logopedia, que antes, hasta los 8 años, este recurso era externo al centro y a los 8 años se introduce en el colegio. El ordenador, bueno, yo por mis problemas motóricos, pues a la hora de escribir, pues tengo bastantes problemas, en el sentido de que soy muy lenta, por un lado, y además tengo muy mala caligrafía. Entonces, por ello, desde pequeña, pues introducen un recurso material como es el ordenador para intentar suplir estas deficiencias. Lo incluyen en mi clase ordinaria en primero de primaria, con algunas adaptaciones, pues por ejemplo una carcasa. No sé si sabéis lo que es para que te ayuda a manejar el teclado. Bueno, luego otro paso importante del colegio al instituto. Hay que cambiar.
¿A qué instituto ir? Bueno, yo quería ir al Instituto Basoco, que es de integración, y allí iban la mitad de mis compañeros de clase, pero mi familia, profesores y especialistas de Crena me valoran y ven que ya no necesito adaptaciones específicas y que puedo ir al instituto de al lado de mi casa. Esto pues a mí me sentó mal, tenía bastantes miedos, incomprensión, etc. Pero bueno, a partir de unos años más tarde, pues se cree que la decisión tomada por familia, profesores y Crena, pues la decidida. ¿Por qué? Pues porque esto supuso autonomía, madurez y ser una alumna más, entre comillas. Ya no tenía a la cuidadora que estaba en el colegio detrás mía siempre y me tenía que sacar yo las castañas del fuego. ¿Esto qué quiero decir con esto? Que a veces las familias o nosotros mismos o los educadores, pues hay momentos en que quieren tener esa especie de varita mágica para saber qué hay que hacer en cada momento y qué es mejor y qué es lo mejor para el niño. Pero bueno, que a veces pues hay que asumir riesgos y que luego casi siempre, bueno, esto de casi siempre no sé, pero que muchas veces no es para tanto, no es tan malo y tan arriesgado como pensábamos que podría ser. Y efectivamente, estudió la ESO y bachiller en el Instituto Navarro Villosaga, el instituto que me corresponde por ubicación. Aquí, respecto a los apoyos, solo tengo al profesor de apoyo y luego a los especialistas de Crena que vienen a apoyarme en asignaturas curriculares como son la plástica y la tecnología. Bueno, yo en estas asignaturas no podía hacer grandes cosas y ellos vienen y me apoyan. Además, aprovechamos esas horas para hacer hincapié en la informática, que es mi herramienta de esto, de trabajo. Bueno, luego como alumna que he sido, pues es verdad que me ha tocado vivir todo este proceso de inclusión. Y sí que es verdad que en algunos momentos pues nos hemos encontrado algún obstáculo, piedras por el camino, como miedos, rechazos, negación, pero también hemos encontrado muchas manos que nos han querido ayudar y acompañar y ayudarnos a poder conseguir saltar esos obstáculos. Y bueno, hoy en día, pues, ¿qué voy a contar? Que aún quedan muchas piedras de esas por esquivar, pero que bueno, que también hay muchas intenciones
muchas personas, muchas familias, educadores, amigos, asociaciones como Síndrome Up, dispuestos a ayudarnos y que habrá que seguir intentándolo. Luego, otro paso importante, el paso a la universidad. Esto supuso dos cosas. Primero, cómo aprender la selectividad. Allí hubo un trabajo duro por parte del Instituto y de Crena Nieves para poder conseguir esas adaptaciones y ver, ¿no?, cómo poder solucionar la selectividad, pues con un ordenador en todos los exámenes, y el de matemáticas y economía pues lo hacía a mano y tenía a un especialista de Crena que me acompañaba y que si escribía yo algo que no entendía, él lo volvía a escribir. Otra decisión muy difícil para mí, pues el que estudiar. A mí siempre, desde pequeña, me han encantado los niños y la enseñanza. Yo con los niños era feliz. Desde que tengo 4 años, decía siempre que yo iba a ser señorita. Pero claro, una vez que vas madurando, pues te das cuenta que la realidad pues que tiene sus dificultades y que no es todo tan bonito como te gustaría que fuese. Pues, por ejemplo, yo me veía con 24 niños de 3 años en una clase, a me cargo y como que no, seamos realistas. Y bueno, y además mucha gente de mi entorno pues me decía que mejor hiciese otra cosa, pues informática, economía, que es verdad que iba a tener menos problemas. Pero bueno, yo como soy muy cabezona, pues aposté por intentarlo. Lo voy a intentar. Si no, pues ya daré marcha atrás. Y bueno, estudio en la Universidad Magisterio de Educación Infantil, como ya he dicho, psicopedagogía, y actualmente estoy haciendo un máster de intervención social con individuos, familias y grupos en la Universidad Pública de Navarra. ¿Con qué apoyos he contado en esta etapa? Pues con algunos apuntes que me han facilitado algunos profesores y alumnos. En la evaluación pues me dejaban más tiempo para hacer los exámenes y sobre todo gran apoyo por parte de mi familia y de los profesores, que siempre me animaban a seguir intentándolo y a seguir allí. Y bueno, lo que sí, a lo largo del magisterio de educación infantil y psicopedagogía, lo que he descubierto es que claramente sí que voy a tener unas dificultades a la hora de ejercer, como yo me imaginaba y como me decía, pero también dentro de la educación hay algunos campos, algunas cosas que sí que puedo realizar. Pues por ejemplo, dar apoyo a un grupo de chicos con discapacidad, que a mí es un tema que me gusta mucho.
Luego, el ámbito social, porque yo me he centrado en lo más educativo, en el currículum y en los estudios. Pero como ya sabemos, pues todo no es estudiar. También hay parte social, amigos. Cuando salga de judo me dejas ir con mis amigos, por favor. Pues eso, que justamente el ámbito social a mí me parece súper importante y yo tengo la cierta opinión e intuición, no sé si estáis de acuerdo, que en las escuelas es el campo que menos importancia se le da. Nos importa más que vaya bien en matemáticas y que logopedia avance, que en el recreo juegue al fútbol con sus amigos. Y bueno, eso, porque nosotros como familias o educadores no debemos olvidar de que este ámbito también hay que trabajarlo. Y como ya hemos visto, pues se ven pequeños avances de vez en cuando, o no tan de vez en cuando. Para esto, ¿qué tenemos que hacer? Pues tener más oportunidades de interacción, dar a la sociedad más oportunidades para que nos conozcan a las personas con discapacidad. Igual así, pues disminuyen los prejuicios y las cosas que aparecen. Una forma de hacer esto, pues ya estamos viendo en un congreso como este, dándonos a conocer, además de estas ponencias, pues ya sabemos que ahí afuera están unos cuantos niños jugando, haciendo actividades, viendo magia y demás, y es una oportunidad pues para que niños con diferentes capacidades puedan interaccionar, jugar y demás. Bueno, otra cosa que ha salido y que nos preocupa a todos, a vosotros padres, a nosotros personas con diferentes capacidades, a educadores, ¿qué pasará en el futuro? Hemos recorrido algunos de los que estamos aquí, hemos recorrido un camino juntos, pero nos falta otro por conocer. El camino por hacer se hace cada día, no se hace en un futuro, el camino se hace cada día. Yo cuando pienso en el futuro, ¿qué me preocupa? Pues el mundo laboral. Tomás ya nos ha explicado un poco cómo está eso a nivel jurídico. Idoia, se nos va acabando el tiempo, así que vamos a ir ya resumiendo un poquito. Que tenemos que dejar tiempo también para las preguntas, ¿vale? Vale. Dos minutos. Vale. Bueno, pues el mundo laboral, que lo tenemos ahí pendiente, que se han hecho cosas que cada vez oímos y vemos que chicos con discapacidad trabajan, pero que es un tema que tenemos que seguir apostando y pidiendo que nos den oportunidades. Y aunque tengamos fracasos, pues seguir intentándolo. Y luego, otra cosa que nos preocupa, ¿qué pasará en el futuro? ¿Cuándo? Pues eso en parte dependerá de lo que hagamos cada día.
¿qué pasará? ¿Qué seré yo el día de mañana? Bueno, pues en cierta manera, por ejemplo, eso dependerá de lo autónoma que sea. Y esa autonomía se consigue hoy, mañana y pasado. Así que el futuro se trabaja cada día. Y bueno, estas frases, pues que eso, igual las leéis y como que cada uno de nosotros en la familia, pues que tenemos mucho que hacer y demás. Y bueno, y muchas gracias por escucharme. Gracias a ti, Idoia. Muchas gracias. Bueno, pues nos queda muy poco tiempo, pero seguramente que hay alguna aportación de todos ustedes, ¿no? Sí, habrá muchas. Hay que romper el hielo. Venga, allí hay la primera. Bueno, yo decir que me han emocionado mogollón las intervenciones y que enhorabuena por todo el esfuerzo que habéis hecho, ¿no? Y luego me apetecía decirte que lo de la inclusión social a mí es algo que me parece muy importante y que estoy de acuerdo contigo que se deja un poco de lado. Que a mí a veces me gustaría ver a personas con otras capacidades que no siempre tengan que salir de casa con las familias, ¿no? Que estén más incluidas pues con amigos, etcétera. Que no siempre reciban el apoyo de las familias, sino de más personas también. Porque yo lo he hecho y es una experiencia súper bonita, ¿no? El tener amigos con otras capacidades y compartir momentos de ocio con ellos, sin ser voluntariado, simplemente tenerlos como amigos. Es una experiencia súper bonita. Y luego también algo que me ha parecido importante, que por ejemplo que existan centros de integración. A ver, igual los recursos que hay ahí es difícil tenerlos en instituciones donde van niños, pues bueno, a ver cómo me explico, que con capacidad, pues eso, ¿no? Que no sé bien cómo explicarlo, pero me refiero que yo vería adecuado que convivieran ambos niños, ¿no? Ambos niños uno de los que han nacido con capacidades, con otras capacidades y los que han nacido sin ningún tipo de problema para entenderme, ¿no? Para que desde que sean pequeños aprendan todos a convivir y luego no se den en el futuro problemas de no aceptación, porque los hay. Muchas gracias. Tomás, ¿queréis aportar algo? Bueno, la verdad es que me parece que estamos ya todos muy cansados. Yo creo que tenemos que transmitir experiencias positivas que vayamos consiguiendo en ese sentido, ¿vale? A mí me parece que, vamos a ver, hay un problema y ¿qué podemos aportar para la solución de ese problema? Pues yo me encuentro todavía pocos amigos que tengan amigos dentro de la discapacidad. Pues esos ejemplos a Facebook, a Twitter, que se comuniquen, ¿vale? Experiencias de inclusión en la escuela, yo creo que muchas no han salido muy bien, la verdad, pero las que han salido bien tenemos que difundirlas, porque ese es el camino. Y para que todo el mundo se convenza de que ese es el camino, tiene que conocerlo, que sale bien, que tener personas con discapacidad como amigos, pues me enriquece como persona, ¿verdad? Aunque sea poco frecuente, pero me enriquece. Yo eso mismo, me parecería interesante que hoy mismo se publicara en Facebook y hubiera 200.000 visitas a una iniciativa así, ¿de acuerdo? Bueno, alguna reflexión más creo que había por aquí, ¿verdad? Que sean reflexiones y no preguntas y así pues vamos a cerrar el coloquio. Hola, buenas tardes. Yo no quería hacer ninguna pregunta, solo quería decir que ha sido un placer de mesa, que, no sé, Idoia, Victorio y Tomás, vamos, un placer escucharos de verdad, moderador muy bien también,
y que bueno, que ha sido la guinda al pastel. Muy bien, gracias. Muchas gracias a usted. Gracias en nombre de los tres, de todo el equipo. Otra intervención. Y había allí y ahora aquí. Yo me llamo Elena, tengo una discapacidad física y bueno, yo voy a hacer una reflexión más que una pregunta en lo que ha dicho Tomás Castillo de lo del límite, de las limitaciones, ¿no? y las oportunidades que se dan a las personas con discapacidad. Yo, en el sentido educativo, tengo un cabreo personal y con la sociedad en general, porque creo que no se apuesta, en general, más a una persona con discapacidad, no se apuesta por ella en el sentido educativo de que llegue nada más que una FP de grado medio, ¿no? Un administrativo, un auxiliar administrativo. En mi caso me pasó eso, en mi familia, en la sociedad en la que yo, en mi entorno, no apostaba nadie por mí, más allá de un auxiliar administrativo. Y hoy en día tengo 26 años, soy trabajadora social y tengo un máster. Entonces, pero eso ha sido poco a poco porque yo desde siempre quería ser trabajadora social, quería dedicarme al ámbito socioeducativo, pero eso ha sido una pelea mía personal y nadie ha estado, hasta que han visto que yo lo he podido conseguir, nadie ha estado apoyándome hasta que han visto que sí, que es lo que realmente me gusta y lo que realmente me quería dedicar, ¿no? Entonces, por eso sí que quería dar mi opinión en ese sentido de que no se exprime a las personas con discapacidad en el sentido educativo, no se apuesta por ellas, yo lo veo y me da mucha rabia porque sé que pueden más, que podemos más hasta que si no se nos explota, en el sentido bueno de la palabra, que podemos y que a veces por el simple hecho de que no se apueste más por nosotros no nos esforzamos a ver si llega un poquito más. Entonces yo me siento muy orgullosa por lo que he conseguido y veo que hay personas que sí que pueden conseguir mucho más y que animo a que si quieren seguir estudiando más de lo que apuestan por ellos, que lo hagan, porque merece la pena. Ese es el espíritu. Muchas gracias. Bueno, una intervención más y... Era felicitar a la madre de Idoia, eres tú, pero no porque tu hija lo haya conseguido por una discapacidad, sino por tener una hija tan responsable que se ha sacado 2 carreras y un posgrado. Yo que tengo 3 hijas. Además, que tiene una discapacidad, pero por tener una hija tan responsable, igual que a ti, por sacarte una carrera y un máster. Las que tenemos hijas menos estudiosas, sin discapacidad ni nada, pues os envidiamos. Bueno, y vamos a terminar ya. Bueno, pues muchísimas gracias a la mesa, a mí también me ha encantado, me ha impactado, la narrativa siempre es lo que tiene, ¿no? Que te llega pues, a la cabeza y al corazón directamente y no te queda otra. A mí sí que me gustaría dar las gracias porque pues Idoia ha sacado adelante 3 carreras y Victorio ha sacado adelante su trabajo y Tomás ha centrado el tema en la persona y tal. Pero sobre todo lo que les une a todos es que han sacado su proyecto de felicidad adelante. Entonces, no se trata de carreras o de trabajos, sino de que cada uno saque su proyecto de cómo ve el ser feliz en la vida. Y eso es lo que nos vale a todos. Así que muchísimas gracias. Pues yo no voy a decir nada mejor que lo que has dicho. O sea que solamente voy a dar las gracias a la organización del Congreso por haber conseguido algo tan brillante que hay que ir a por el segundo, me imagino que ya estaréis pensando en ello, y a todos los demás, pues que up y up, que la única dirección sea hacia arriba. Buenas noches. Perdonad un segundito, solamente era comentaros una cosa. Hemos empezado el Congreso Síndrome Up hoy por la mañana preparándolo. A la tarde solamente hemos visto sonrisas, abrazos y queríamos agradeceroslo a todos vosotros. Pero me ha pedido Katy, mi compañera, un minuto para deciros una frase y no tenía otra cosa que salir y que os lo contara, ¿vale? Bueno, yo le agradezco a todos que hayan venido y asistido porque es una cosa importante para mí y para todos los chicos discapacitados y otras personas más. Y también agradezco a Íñigo y a Mariano y a todos las personas que han ayudado para conseguir esta maravilla
exposición o yo qué sé qué será. Pero bueno, les doy muchas gracias a todos y buenas noches. Para acabar, no lo podíamos hacer de otra manera, con una frase para que penséis. Albert Einstein dijo que nada sucede hasta que algo se mueve. Hasta mañana.